Estás orando mal. La verdadera comunión con Dios revelada. Y si te dijera que tu búsqueda de comunión con Dios es precisamente la razón por la que te sientes tan profundamente solo, ¿qué pasaría si la forma en que oras, la forma en que buscas esa vida plena, es en realidad un ritual diseñado para asegurarte de que la verdadera voz divina nunca, jamás te alcance? Has estado llamando a una puerta, sí, pero es la puerta de una habitación vacía que tú mismo has decorado con tus esperanzas infantiles y tus miedos más cómodos. Buscas a un Dios que sea un sirviente de tus deseos, un genio cósmico para tu bienestar, cuando la verdadera naturaleza de lo divino es un fuego purificador que quemaría tus ilusiones hasta los cimientos si te atrevieras a acercarte. Te han vendido la espiritualidad como un spa para el alma, un lugar de paz, de serenidad, de buenas vibras. ¡Qué mentira tan seductora y venenosa! La verdadera comunión no es un refugio, es un campo de batalla. Es la arena donde te enfrentas no a un demonio con cuernos, sino a algo mucho más aterrador, tú mismo, tu propia capacidad para el autoengaño, tu cobardía, tu pereza existencial. Dices que quieres una vida plena, pero pasas cada segundo llenando tu existencia de ruido, redes sociales, entretenimiento banal, conversaciones superficiales, para no tener que soportar un solo momento de silencio aterrador. Porque sabes en lo más profundo de tu ser lo que te espera en ese silencio. La comunión íntima no es hablar, es, por primera vez en tu vida, atreverte a escuchar. Escuchar no una voz celestial que retumba desde las nubes, sino un susurro casi inaudible dentro de ti. Una voz que has estado acallando desde que tienes uso de razón. La voz de tu conciencia. La voz que te dice que dejes de mentir, que ordenes tu habitación, que afrontes tus responsabilidades, que digas la verdad que te quema la garganta. Esa voz es el logos interno, es el fragmento más cercano a lo divino que jamás experimentarás, y tú la ignoras cada día. Sientes ese vacío, ¿no es así? Ese zumbido de ansiedad bajo la superficie de tu vida cotidiana. No es la ausencia de Dios, es el ruido de tu propia alma gritando, protestando por el abandono al que la has sometido. Estás a la deriva, no porque el faro no exista, sino porque has decidido voluntariamente cerrar los ojos y navegar hacia la tormenta de la distracción. Este video no te dará paz. Te dará algo infinitamente más valioso, un mapa hacia el centro de tu propia guerra interna. Lo que estás a punto de descubrir no es una técnica de oración en 5 pasos. Es la llave de una celda cuya puerta siempre ha estado abierta. Es un descenso a las catacumbas de tu psique para encontrarte con la única entidad con la que necesitas tener una comunión real. Te advierto, este camino no es para los débiles de corazón. Requiere un coraje brutal, pero si te quedas, si te atreves a seguir escuchando, podrías salir de aquí no sintiéndote mejor, sino siendo, por fin, real. Y eso lo cambia todo. Empecemos por el principio, por el obstáculo más formidable en tu camino hacia cualquier tipo de comunión significativa, el silencio. Le tienes pánico al silencio. Lo llenas con cualquier cosa. Música, podcasts, televisión, el flujo incesante de la opinión ajena en tus redes. ¿Por qué? Porque el silencio es un espejo. Y no te gusta la imagen que te devuelve. En el silencio no hay donde esconderse de tus fracasos, de tus resentimientos, de la aplastante verdad de tu potencial no realizado. En el silencio, el dragón del caos que habita en tu interior bosteza y te mira directamente a los ojos. Y tú, aterrorizado, cambias de canal. Esta huida del silencio es la enfermedad espiritual de nuestra era. Buscas una vida plena, mientras huyes activamente de la única condición en la que la plenitud puede ser siquiera percibida.
Es como intentar apreciar una sinfonía en medio de una obra en construcción. Imposible. El ruido externo es una droga, un opiáceo que usas para adormecer el dolor de la disonancia interna, el dolor de saber que no estás viviendo la vida que podrías estar viviendo, el dolor de saber que estás traicionando tu propio y más elevado ideal. La primera práctica, entonces, el primer acto de fe real, no es arrodillarse, es sentarse en una habitación, a solas, sin distracciones, durante 10 minutos, y no hacer nada, solo existir en el espacio. Observa el pánico que surge, observa el torrente de pensamientos inútiles, la necesidad compulsiva de agarrar el teléfono. Esa es tu resistencia. Esa es la muralla que has construido entre tú y la realidad. Esa es la estática que impide cualquier comunicación real con lo profundo. No estás intentando aclarar tu mente. Esa es otra trampa New Age. No puedes simplemente ordenar a tu mente que se calle, como no puedes ordenar al océano que se calme. El objetivo es observar el caos, observar tu propia locura sin juzgarla, ver los patrones de pensamiento que te mantienen atrapado. Es un acto de diagnóstico. Estás por primera vez permitiendo que tu alma te muestre sus heridas sin interrumpirla. Este simple acto de sentarse en silencio es el purgatorio voluntario. Es incómodo, es agonizante al principio, pero es absolutamente necesario, porque solo cuando el ruido externo se apaga, puedes empezar a distinguir las diferentes voces que hablan dentro de ti, la voz del tirano crítico, la voz del niño asustado, la voz del cínico resentido, y muy débilmente al principio, la voz de la verdad, la voz que te indica el siguiente paso correcto, por pequeño que sea. La comunión con Dios no comienza con una conversación elocuente, comienza con el humilde y valiente acto de callarte la boca y prestar atención. Es el reconocimiento de que no sabes nada, de que tu vida es un desorden y de que necesitas desesperadamente una guía que no provenga de tu ego ruidoso y arrogante. Es el primer paso para salir de la Matrix, de tu propia fabricación y entrar, temblando, en el desierto de lo real. Una vez que te atreves a entrar en el silencio, surge la siguiente pregunta: ¿cómo se ora? Olvida la imagen del niño pidiendo regalos a Santa Claus. Esa no es una oración, es una lista de demandas. Una oración real, una que tiene poder transformador. No es pedir cosas, es articular el caos. Es una confesión radicalmente honesta, no ante un juez externo, sino ante ti mismo, ante el principio más elevado que puedas concebir. La oración es el acto de usar el logos, el habla veraz, para mapear tu propio infierno. La oración más poderosa que puedes hacer no es «Dios, dame fuerza». Es «Aquí estoy, soy débil, estoy confundido, resentido y ciego. Mi vida es un desastre en estos aspectos específicos, no sé qué hacer. ¿Qué es lo que estoy haciendo mal? ¿Qué verdad obvia estoy ignorando por miedo o arrogancia? Muéstramelo. ¿Ves la diferencia? La primera es pasiva y demandante. La segunda es activa, humilde y toma responsabilidad. Es una invitación a la revelación. Cuando articulas tu miseria con precisión, algo mágico sucede. El problema que antes era un monstruo nebuloso y abrumador en la oscuridad, se convierte en un adversario definido a la luz del día. Nombrar al dragón es el primer paso para poder enfrentarlo. Decir, por ejemplo, estoy resentido con mi jefe porque siento que mi trabajo no es valorado y tengo miedo de pedir un aumento. Es infinitamente más poderoso que la vaga sensación de odio mi trabajo. La articulación crea un camino. Este tipo de oración es una forma de pensamiento en su máxima expresión. Es usar el lenguaje para separar el grano de la paja en tu propia experiencia. Es un diálogo con la estructura más profunda de tu ser. No estás esperando una respuesta en forma de voz audible. La respuesta viene en forma de claridad.
La respuesta es el plan de acción que emerge naturalmente una vez que has dejado de mentirte a ti mismo sobre la naturaleza del problema. Piensa en los salmos. No son cantos felices y despreocupados. Son gritos de angustia, confesiones de duda, rabia contra la injusticia, súplicas desesperadas desde el fondo del abismo. Son brutalmente honestos. El salmista arrastra toda su oscuridad a la presencia de Dios. No la esconde, y es en ese acto de revelación total donde encuentra eventualmente la salvación. No porque sus problemas desaparezcan, sino porque al enfrentarlos honestamente, Él se transforma. Así que tu tarea no es recitar oraciones aprendidas, es escribir tus propios salmos. Toma un diario y escribe tu confesión más oscura. Articula tus miedos más vergonzosos. Detalla tus resentimientos más mezquinos. Arrástralo todo a la luz de tu propia conciencia. Ese es el verdadero altar. Y ese acto de habla veraz es la única forma de oración que realmente funciona, porque no cambia a Dios, te cambia a ti, y eso es lo único que importa. Hemos hablado del silencio y de la oración como articulación. Ahora debemos identificar la fuente de esa guía interna. ¿Qué es esa voz que escuchas en el silencio? Esa verdad que emerge de la articulación honesta. La tradición la llama de muchas maneras. El Espíritu Santo, el daimon socrático, la voz de Dios. Psicológicamente, podemos entenderla como la manifestación de tu conciencia más profunda, la encarnación del logos dentro de tu propia estructura neurológica. Tu conciencia no es simplemente ese molesto sentimiento de culpa cuando haces algo malo. Es un sistema de guía. Es la brújula interna que apunta constantemente hacia el norte de tu potencial más elevado. Es la que te susurra: no digas esa mentira. Es más fácil a corto plazo, pero te corromperá. Es la que te incita: ten esa conversación difícil, es aterradora, pero necesaria para el crecimiento. Es la que te advierte: no pierdas otra noche en la autocomplacencia. Tienes un destino que cumplir. Pecar, en su sentido más profundo y útil, no es romper una regla arbitraria de un libro antiguo. Es el acto consciente de escuchar la voz de tu conciencia y hacer lo contrario. Es una traición a ti mismo. Cada vez que pecas de esta manera, dañas el mecanismo de la brújula. La aguja empieza a girar sin control. Pierdes tu sentido de la orientación. Te vuelves más cínico, más débil. Tu alma literalmente se enferma. Y te preguntas por qué tu vida carece de dirección y significado. Es porque has estado rompiendo tu propia brújula a martillazos. La comunión íntima con Dios, entonces, es el proceso de realinear tu vida con la dirección que te marca esa brújula interna. Es el compromiso de obedecer esa voz, sin importar cuán pequeño sea el acto o cuán grande el sacrificio que demande. Quizás la voz solo te dice que limpies tu habitación, pues limpia tu maldita habitación. Porque ese acto de obediencia a un impulso de orden, por minúsculo que sea, comienza a reparar el mecanismo. Fortalece la señal. Vivir de esta manera es aterrador, porque la conciencia a menudo te pedirá que hagas lo que es difícil, lo que es socialmente arriesgado, lo que te obliga a confrontar tus miedos. Te pedirá que renuncies a la gratificación instantánea por un bien mayor a largo plazo. Te pedirá que sacrifiques quién eres por quién podrías llegar a ser. Y tu ego, tu deseo de comodidad y seguridad, luchará contra ello con uñas y dientes. Pero aquí está el secreto. Cada vez que eliges obedecer a tu conciencia, te vuelves más fuerte, más integrado, más real. Tu vida comienza a alinearse. Las coincidencias afortunadas empiezan a ocurrir, no por magia, sino porque al actuar desde un lugar de verdad, te posicionas correctamente en el mundo. La comunión no es un sentimiento, es una consecuencia, es el estado de integridad que alcanzas cuando dejas de traicionarte a ti mismo. Llegamos a la parte más difícil del camino,
El sacrificio supremo que se requiere para una comunión auténtica. No es tu tiempo, no es tu dinero, es algo que valoras mucho más. Tu intelecto, tu arrogancia, tu certeza de que ya lo sabes todo. Para que la voz de lo divino pueda ser escuchada, la voz de tu ego debe estar dispuesta a callar. Debes estar dispuesto a adoptar la postura del necio, del ignorante, del que no sabe nada. La historia arquetípica de esto es la de Abraham e Isaac. Dios le pide a Abraham que sacrifique a su hijo más amado. ¿Qué significa esto psicológicamente? Isaac representa el fruto del trabajo de Abraham, su logro más preciado, su visión del futuro, su ideología. Representa aquello que él ha creado con su propio esfuerzo y que ahora define su identidad. El sacrificio de Isaac es la voluntad de renunciar a tu paradigma actual, a tu logro más grande, a tu ismo favorito. Si la verdad, Dios, así lo requiere. Tú te aferras a tus opiniones como si fueran tu vida, tu visión política, tus teorías sobre el mundo, tu autoimagen. Has construido una fortaleza intelectual a tu alrededor, y cualquier información que contradiga esa fortaleza es vista como un enemigo a ser destruido. Este es el orgullo, el pecado original, la creencia de que tu mapa actual del mundo es el territorio, y mientras permanezcas encerrado en esa fortaleza, no hay posibilidad de crecimiento, ni de revelación, ni de comunión. Estás hablando contigo mismo en un cuarto de espejos. La verdadera humildad intelectual no es pensar menos de ti mismo, es pensar en ti mismo menos a menudo. Es la disposición radical a estar equivocado. Es acercarse a cada situación, a cada persona, con la suposición de que tienen algo que enseñarte. Es la capacidad de escuchar un argumento contrario sin que tu sistema nervioso entre en modo de lucha o huida. Es sacrificar el placer de tener la razón por la oportunidad de acercarte un poco más a la verdad. Cuando oras con la articulación honesta que discutimos, parte de esa honestidad es decir, la forma en que he estado viendo el mundo es, obviamente, defectuosa, porque me ha llevado a este desastre. Estoy dispuesto a que mi visión del mundo sea destrozada. Estoy dispuesto a ser un principiante de nuevo. Esa es la ofrenda que pones en el altar, el sacrificio de tu propio y preciado ego. Solo cuando haces ese sacrificio, creas el espacio necesario para que algo nuevo entre. Dejas de imponer tus viejas y fallidas soluciones a los nuevos problemas. Te vuelves enseñable, te vuelves plástico, te abres al flujo de la vida en lugar de intentar controlarlo. Y en esa apertura, en esa vulnerabilidad, es donde ocurre la verdadera comunión. No porque una deidad externa te hable, sino porque al quitar tu ego del camino, finalmente puedes escuchar la sabiduría inherente a la estructura de la realidad misma. Entonces, ¿cuál es el resultado final? ¿Qué es esta vida plena que emerge de este proceso arduo de silencio, articulación, obediencia a la conciencia y sacrificio del ego? No es lo que te imaginas, no es un estado de felicidad perpetua. La vida es tragedia y sufrimiento, eso es innegociable. Cualquiera que te prometa felicidad constante es un charlatán o un tonto. La vida plena no es la ausencia de sufrimiento, es la presencia de un significado tan robusto que puede soportar ese sufrimiento. Cuando vives en comunión con la verdad, tu vida adquiere una resonancia, una profundidad que antes no tenía. Dejas de ser una hoja llevada por el viento, una víctima de las circunstancias. Te conviertes en un agente de orden. Empiezas a actuar en el mundo de una manera que reduce el caos innecesario, primero en ti mismo y luego, como consecuencia natural, en tu familia, en tu trabajo, en tu comunidad. Te conviertes en una fuerza positiva, no porque lo intentes, sino porque eres íntegro. Una persona que vive así es formidable. No es necesariamente ruidosa o extrovertida. Puede ser silenciosa, pero su presencia tiene peso.
Sus palabras tienen valor porque no son baratas. Han sido forjadas en el fuego de la autorreflexión honesta. La gente se siente atraída por ellos, no porque sean carismáticos en el sentido superficial, sino porque encarnan una autenticidad que el alma de todos reconoce y anhela. Son un ancla en un mar de incertidumbre. La vida plena es la sensación de que, a pesar de las dificultades, estás en el camino correcto. Es la paz interior que no proviene de la ausencia de problemas, sino de la confianza en tu capacidad para enfrentarlos. Es saber que aunque puedas caer, sabes cómo levantarte. Es mirar tu pasado sin un resentimiento paralizante y mirar tu futuro sin un miedo debilitante, porque estás firmemente anclado en un presente veraz. Esta es la gran paradoja. Buscas la comunión con Dios para obtener una vida plena, pero la verdad es que te comprometes al arduo trabajo de forjar una vida plena, basada en la responsabilidad y la verdad, y como resultado, experimentas la comunión con Dios. Es el fruto, no la semilla. Es la recompensa por haber elegido el camino más difícil, el camino del héroe. No te conviertes en alguien perfecto, seguirás cometiendo errores. La diferencia es que ahora sabrás cuándo te desvías del camino y tendrás las herramientas para volver a él. Tu vida se convierte en una obra de arte, una que estás esculpiendo activamente cada día con tus elecciones. Una vida llena de significado es la defensa más potente contra la amargura y la desesperación que definen a nuestra época. Y esa, amigo mío, es la única salvación que realmente importa. Así que el secreto, como ves, no era un secreto en absoluto. Ha estado ahí todo el tiempo, susurrando en los momentos de quietud, escondido a plena vista, detrás de tu miedo al silencio y tu adicción a la mentira. La comunión íntima con Dios no es un evento místico que te sucede, es una disciplina que eliges. Es el resultado de dejar de buscar fuera lo que solo puede ser construido dentro. Has aprendido que el primer paso es el coraje de callar, de enfrentar el espejo del silencio. Has visto que la oración no es pedir, sino articular la verdad de tu propio caos. Que tu conciencia no es un juez, sino la brújula más precisa que posees. Y que el sacrificio más grande y necesario es el de tu propio y preciado ego en el altar de la verdad. Ya no puedes decir que no lo sabías. La ignorancia ha dejado de ser una excusa. La vida plena que anhelas no es un destino de comodidad perpetua. Es una forma de caminar, es la capacidad de atravesar el infierno inevitable de la vida con la espalda recta y el corazón abierto, encontrando significado en la lucha misma. Es convertirte en la persona en la que puedes confiar en una crisis, en la roca firme para ti y para aquellos a quienes amas. No hay un llamado más noble, y aquí yace la verdad final, la que lo une todo. La comunión íntima con Dios no es encontrar una luz al final del túnel. Es el arduo proceso de convertirte tú mismo en la antorcha dentro de la más profunda oscuridad. Es asumir la responsabilidad de generar tu propia luz en un mundo que a menudo parece sombrío y sin esperanza. Si las palabras pronunciadas en este viaje han encendido, aunque sea una pequeña chispa, en la oscuridad de tu interior, entonces tu trabajo apenas comienza. Este no es un canal de entretenimiento, es un campo de entrenamiento para el alma. Al suscribirte, te unes a una legión de individuos comprometidos con el difícil camino de la autenticidad. Comparte este mapa con alguien que sepas que está perdido, no por los clics, sino porque una sola antorcha puede iluminar un cuarto entero. Y deja un comentario abajo. ¿Cuál es el ruido que más usas para evitar el silencio? Seamos honestos juntos. Activa la campana de notificaciones, porque cada video es una nueva herramienta para tu arsenal. No te permitas perder ni una. Ahora, en tu pantalla aparecerá una recomendación. No es un accidente, es la siguiente puerta en tu laberinto personal. Ábrela
continúa la jornada. El significado te aguarda.